Y estamos al aire en la segunda parte del programa y vamos a conversar con el concejal del Frente de Todos en Escobar, Nicolás Cerrulla. Nicolás, ¿cómo estás? Acá Ariel Gómez y Mariano Fernández de ¿Qué pasa web? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Un saludo para ustedes y para todos los oyentes. Nicolás, vamos a charlar un ratito de política y también de la actualidad del coronavirus en Escobar. Y te meto de entrada en el tema polémico, ¿no? de las últimas horas, del fin de semana y de este comienzo de semana, que se volvió político el asesinato de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de la actual vicepresidenta. Digo, se volvió un tema político sin que hasta el momento haya nada en la causa que lo vincule, después de un comunicado que rápidamente sacó Juntos por el Cambio el fin de semana, cuando apareció el cuerpo, cuando se confirmó que era un asesinato como se sospechaba ya desde el jueves pasado, hablando de un crimen de una gravedad institucional muy importante, haciendo una clara vinculación con que Fabián Gutiérrez había declarado en la causa de los cuadernos en carácter de arrepentido. ¿Qué mirada tenés sobre esta situación y que generó mucha polémica todo el fin de semana y decíamos en la introducción que también generó algún ruido dentro del Frente de Juntos para el Cambio? Bien, en primer lugar, siempre tratando de tener una mirada optimista, inclusive en situaciones tan bochornosas, vergonzosas como esta. Hoy pude leer en algunos medios de comunicación que la situación frente al homicidio del exsecretario de Cristina habría generado una ruptura o una distinción, una diferenciación dentro de la alianza que supo ser gobierno durante los años 2015 hasta 2019. La verdad que lo que salieron a decir, sin ningún elemento, sin ninguna certeza y con una premura para notificar o poner en conocimiento o dar una noticia como fuesen periodistas que ponen la política en lugar de ser funcionarios o representantes políticos con responsabilidad, evidencia un poco lo que es esa construcción del partido de la oposición y que representa esos intereses. Pero bueno, siempre tratando de tener una mirada optimista, creo que no puede quedar, como muchas otras veces con otros temas, en la nada, y debe haber algún tipo de crítica, al menos interna, respecto de la barbaridad que han hecho y dicho en el fin de semana. Y espero que haya algo en términos internos de la propia vida política de este partido, que no pueden ser todos unos irresponsables que digan cualquier cosa, digamos. Porque además, rápidamente quedó demostrado la investigación judicial, las expresiones del magistrado que lleva adelante la causa y un seguimiento rápido, ¿no? Sin haber leído más que alguna noticia, que toda la evidencia de un crimen vinculado con cuestiones nacionales, una extorsión, una cuestión de esa índole, pero que nada tenía que ver con lo que se intentó plantar en el tema. ¿Crees que es esperanzador esto de que haya algunos referentes de Cambiemos, de Juntos para el Cambio, que se hayan diferenciado de este primer comunicado? Sí, espero, espero, no puede ser, pero no he oído a la oposición en Escobar, respecto al tema, y espero que prime la razonabilidad, no se puede decir cualquier cosa sobre cualquier tema, con tanta liviandad. Bien. Y cuando escuché a Cornejo ayer asemejándolo el caso a el de Santiago Maldonado, ¿no? ¿Qué te parece, ¿no? Yo veo diferencias desde lejos, pero el que te toca responder es a vos. Sí, la verdad es que son expresiones incomprensibles, ¿no? Porque si se lo equipara, están dando, por supuesto, reconociendo una lectura lógica básica, que lo de Santiago Maldonado fue un crimen de Estado cuando siempre lo escondieron, porque eso es lo que planteaban con el ex secretario de Cristina. Con lo cual siempre escondieron esa tesitura y ahora la reconocen.
me da la impresión, lo mismo que decía hasta recién, mucha liviandad, capacidad de decir cualquier barbaridad frente a cualquier tema con la intencionalidad de generar un rédito político. Nicolás, nos vas a servir como cronista de Escobar. No estamos pudiéndonos acercar al distrito por las restricciones obvias. ¿Cómo has visto la primera semana de este regreso a una fase más estricta? ¿Cómo ha estado el distrito en esto en cuanto a movimiento, en cuanto a comercio? ¿Cómo se han transitado estos 7 días donde hay expectativa de que disminuya el nivel de contagio y que se descomprima un poco una tasa de crecimiento de ocupación de camas y que iba a generar, siguiendo la misma línea, una situación conflictiva? La mirada es positiva, la verdad que hay una gran responsabilidad en los vecinos y las vecinas del partido Escobar, los escobarenses. La verdad que, bueno, todos en general le tememos las consecuencias del coronavirus, y creo que llegó el mensaje que lo llevó adelante el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y nuestro intendente Ariel Sugarchuk, que están en los distintos niveles y en las distintas esferas de los estados nacional, provincial y municipal, comprometidos absolutamente con la tarea de hacer todo lo posible para que nuestro sistema de salud básicamente no se colapse, y con ello que conlleve a tener una dinamización de los contagios y de los sentimientos. Entonces hay un esfuerzo muy grande. Creo que funcionó de alguna manera esto de apelar, bueno, a un esfuerzo más, porque ya vienen haciendo muchos esfuerzos nuestros vecinos, nuestros comerciantes, nuestros pequeños y medianos industriales. Es un esfuerzo más, y bueno, creo que ojalá traiga los resultados que se esperan, que se pueda achatar, o por lo menos que se frene un poco este proceso de alza de la curva, y veremos cómo continúa de acuerdo a, bueno, lo que los informes epidemiológicos expresen y lo que recomienden de cara al post-17. ¿Cómo se vive desde tu lugar, que es un lugar de representatividad y que tus vecinos te referencian con razón, con una gestión, las tensiones entre el que dice el vecino que dice necesito salir, necesito trabajar, necesito abrir el negocio, no puedo seguir así, y el vecino a la vez que le pide más control y que se queja porque no hay suficiente control, en mi barrio hacen cualquier cosa, los negocios están abiertos, la gente se junta, digamos, ¿no? Esas dos caras están presentes en todos los distritos y hasta a veces casi en las mismas personas, digamos, ¿no? Pidiendo más control y a la vez mostrando la afectación que tiene desde lo económico, obvio, y desde muchos otros aspectos este tiempo de encierro. Sí, la verdad que es difícil como primera medida. Hoy lo charlábamos un ratito, ¿no? Temprano. Es muy complejo porque en colisión dos derechos trascendentales, como es el derecho a la salud y por Estado garantizado, o sea, todo lo posible para que esté garantizado, y también el derecho al laburo. Pero bueno, creo que han habido experiencias muy marcadas y claras en las que se ha abierto masivamente, o sea, ha permitido apertura de algunas actividades y la gente no ha concurrido. La merma en la actividad económica se ha producido de todas formas, en la actividad comercial, porque lo que hay es un miedo y hay una realidad que la gente se infecta, se contagia y puede morirse, digamos. No es, tampoco hay que llevar miedo con esto. No es que todo aquel que se infecta, la consecuencia es que vaya a fallecer, pero es una posibilidad. Entonces, no es tan así que... ¿Qué apertura es dinamismo económico, trabajo, ¿no? en este contexto? No. Sí. La problemática es la pandemia. Claro. Bueno, y la forma de abordarlo se está haciendo que seamos uno de los pocos países en la región que no tenga que sufrir tantos fallecidos, que no tenga que sufrir tantos contagiados, sin prejuicio que sean un montón, y que el otro día Ariel, en una conversación que tenía con algunos funcionarios, lo decía.
pasé el fin de semana re mal porque me enteré del fallecimiento y estamos haciendo todo, igual nos sigue sucediendo y va a seguir pasando, lamentablemente. Sí, sí, Pero bueno, sí, hay que sí. tratar de hacer todo lo posible. Y después aparecen estas dos situaciones que vos... Claro, por eso te iba a preguntar. Es claro, bueno, la respuesta al que pide más apertura es clara la posición que estás teniendo, es decir, bueno, más apertura no significa que en este contexto vaya a reactivarse la economía y vamos a dejar de cuidar a la gente, digamos, ¿no? La posición del oficialismo es clara. Y la gente que les pide más control, digo, porque también nos pasa mucho esto, la curva de contagios está subiendo y cada vez que nos toca dar una noticia con respecto a un aumento de casos que son repetidas en estos últimos días, las redes sociales se inundan, claro, porque en mi barrio hacen cualquier cosa, y claro, exigiéndole y hasta responsabilizando a las autoridades por la falta de controles, digamos, ¿no? ¿Es posible un mayor control? ¿Es posible poner un gendarme en cada esquina, digamos, no? No sé. Y mira, nosotros desde el ámbito municipal las fuerzas federales no las controlamos, para empezar, Claro. pero sí hemos tenido convenios como para poder reforzar la presencia en el distrito. Fue una manera retórica, te lo preguntaba, ¿eh? No creo que no es deseable. No, está bien, Sí. lo digo como porque está bien, porque muchas veces nos pasa con los vecinos, también le puede pasar a los oyentes, que se confunde un poco, ¿no? Los roles Claro. entre el Estado municipal, provincial. Los municipios no manejan ningún tipo de policía, ni la provincial ni las fuerzas federales. Claro. Por ahí va la aclaración por la duda. Está Sí. bueno. Tienen algunas Sí. patrullas digo, de cuidado comunitario que tienen algunos municipios que son refuerzos, pero no son fuerzas policiales, no pueden detener a nadie. Bien. Nosotros, en lo particular, en Escobar, desde el día 1 ha habido un esfuerzo muy, muy, muy grande por llevar adelante diversos y numerosos y tratando de moverlos como para que también sean un poco sorpresivos y que la gente no esté acostumbrado a encontrarse los controles siempre en el mismo lugar, siempre en los ingresos y egresos de las distintas y diversas localidades del distrito. Ha habido un esfuerzo desde el día 1 y a partir del primero no es que mermó, porque la verdad que veníamos no es que se incrementó ni que mermó, porque veníamos ya con un control bastante elevado, pero bueno, se mantuvo y se sigue trabajando en ese sentido. Más controles, la verdad que también hay que plantear una cuestión, que los recursos humanos son finitos, que lamentablemente han habido todos los protocolos, pero cada tanto hay algún preventor que pueda hacer, algún policía de la provincia de Buenos Aires afectado al distrito que pueda contagiarse, entonces también es un esfuerzo grande, tenemos muchísimos nuestros recursos abocados a toda la cuestión sanitaria, el distrito, nuestro partido de Escobar, en el medio de la pandemia se hizo cargo, adquirió un hospital, se lo convirtió en un hospital municipal, entonces eso nos permitió fortalecer nuestra estructura sanitaria. Ahí también tuvo un esfuerzo de nuestro gobernador, Axel, que ha recibido mayor cantidad de insumos y bueno, hoy nos estamos atravesando un proceso en el que estamos generando el primer laboratorio para poder hacer la detección temprana acá en el distrito a través del hospital provincial, el hospital Eril. Digamos, hay una cantidad de esfuerzos en el control, en la prevención, que no solamente se circunscriben al tener el control en la calle, también se vinculan con los propios procedimientos de detección temprana del virus, digo. Pero bueno, son limitados y son en función de la cantidad de personal disponible y los recursos que uno tiene. Nicolás, voy a hacer una asociación en relación a esto último que dijiste, lo del laboratorio del Hospital Eril, que ha sido noticia los últimos días de la semana pasada, pero también el fin de semana, y lo voy a vincular, voy a hacer como medio una asociación libre con lo que hablábamos al principio de la entrevista, que tiene que ver con este rol de la oposición y con qué lugar está tomando. Por iniciativa del intendente, según se conoció el fin de semana, hubo un proceso de donación de parte de los sueldos de no solo del intendente, de funcionarios municipales y concejales del oficialismo, sino también de referentes... Te pido disculpas, se escucha un tanto mal. A ver, voy a ver. Sí, ahí estamos de nuevo. ¿Me escuchás mejor ahí? Sí, ahora. Bien, bueno.
Te decía, voy a hacer una asociación libre entre esto que dijiste del laboratorio Eril y el rol del oficialismo y de la oposición sobre lo que ha pasado en el laboratorio o lo que está pasando en el laboratorio del Hospital Provincial y que tiene que ver con esta iniciativa del intendente y de funcionarios municipales de donar parte de su sueldo para justamente la construcción de este laboratorio, pero que también incluyó un llamado a referentes de la oposición para que también lo hicieran y que se plegaron de alguna manera a esta medida. ¿Cómo se analiza políticamente eso dentro de un marco que por ahí a nivel nacional, a nivel provincial, hay choques, hay explosiones, digamos, ¿no? Bien, la decisión de hacer esto, digamos, fue una decisión que parte de una idea de nuestro intendente, Ariel, que reunido con el director del Hospital Eril, Gaspar Costa, y con autoridades provinciales del Ministerio de Salud, venían planteando la posibilidad de generar un propio espacio donde se pudiesen llevar adelante el control y el análisis de los hisopados y frente a eso, la obra para poder llevar adelante y la construcción del laboratorio no era tan onerosa como por ahí a priori se creía, producto de lo cual, si bien es una situación compleja en la que nos encontramos, Ariel Subachuk tomó la decisión de hacerlo y en eso convocó a la política de manera amplia a ver quiénes se ponían a disposición a dar una mano en esta situación y bueno, rápidamente el bloque de concejales de Frente de Todos accedimos, nos pareció una iniciativa muy atinada y acertada en este contexto. Y también los concejales de Juntos por el Cambio y de otras dos fuerzas que son dos monobloques que son parte del Consejo Liberante de Escobar también se pusieron a disposición y con voluntad de ayudar y con eso bueno se fueron haciendo algunas donaciones desde el jueves pasado, que no es la primera vez que lo hacemos, también ya lo habíamos hecho en el mes de marzo-abril, en aquel momento abril y mayo, en aquel momento para la compra de insumos. La verdad que después, en comunicaciones con el titular del Hospital Eril, nos fue informando que la verdad que habían llegado una gran cantidad de insumos de la provincia de Buenos Aires, ya no era necesario por ahí hacer un aporte en ese sentido, y frente a esta nueva situación, obviamente, la política en general, también hay que decirlo, la diputada nacional Laura Russo también lo hizo una donación de parte de su dieta, como así también el diputado provincial por Juntos por el Cambio, así que la política en general, hacia sus lados y hacia arriba, digamos, en grado de responsabilidad, nos pusimos a trabajar. Creo que siempre es muy importante en este contexto y en estas situaciones trabajar de manera mancomunada cuando el objetivo está claro y loable, y bueno, la propuesta de Ariel la verdad fue en ese sentido y por eso todos procedimos a hacerlo. Te hago la última así para cerrar. ¿Crees que es algo particular de la pandemia o que se puede lograr algún acuerdo por lo menos a nivel local más amplio que el que tiene hoy el Frente de Todos políticamente en base a estas circunstancias que nos han dicho referentes locales de diferentes distritos de zona norte? Estamos peleando por los vecinos, digamos, ¿no? Por la vida de los vecinos hoy. ¿Eso se puede traspolar en algún acuerdo más amplio? Siempre la política es la búsqueda de los consensos y tratar de generar políticas, en este caso municipal, que puedan trascender los gobiernos y que puedan ser sostenidas y sostenibles en el tiempo. Para ello lo que se requiere son los temas puntuales que entren en discusión y los intereses que uno entienda representar. Cuando digo intereses, los distintos grupos que componen la sociedad y uno se sienta interpelado a representar. En esto hay algo muy interesante que decía Agustín Rossi cuando se nacionalizaba YPF, que él decía y señalaba que la política no tiene una confrontación y una contradicción entre la política misma, sino que la contradicción es política contra corporaciones. Bueno, nosotros siempre estamos abiertos a poder discutir con todas las fuerzas políticas aquellas informaciones que se puedan sostener en el tiempo y que sean en favor de los vecinos de nuestro distrito. Nicolás Cerrulla, concejal del Frente de Todos en Escobar, te agradecemos por este rato de charla con el programa radial de ¿Qué pasa web?
por favor, un saludo grande para ustedes chicos y para toda la audiencia.